Y comenzamos a grabar. Muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos. Vamos a comenzar. Por favor, sigan las instrucciones de Carlos que les está comentando. Por favor, las personas de CIA y de Qualtop coloquen su nombre completo, la empresa en la que están trabajando y el proyecto y el correo empresarial. ¿Ok? Por favor, para tener seguimiento de su asistencia. Para todos los demás, bienvenidos. Vamos a comenzar. Como les comentaba, se cerró el registro, sin embargo, rayaron un par de personas que ya son conocidos, entonces no tengo que enseñarles demasiado. Nuevamente, los apuntes están en Pythonista MX, diagonal Py511 en GitHub. Les voy a colocar la URL en el chat. Y el día de hoy estoy en un equipo con Windows y voy a ejecutar. Ayer vimos cómo ejecutar esto. Vamos a ver varias maneras de ejecutar un entorno de PySpark. Ayer lo hicimos a través de la máquina virtual. Ya saben, aquí en Pythonistas Descargas. No van a utilizar la tradicional Pythonista base, sino Pythonista PySpark L o PySpark. Son iguales. La única diferencia es que la L ya tiene todo instalado, ya tiene todo preinstalado, y la PySpark normal va a levantar un contenedor que va a cargar todos los componentes necesarios. El día de hoy vamos a trabajar con la segunda opción, que es utilizar un contenedor. Ayer lo hice desde Linux, hoy lo voy a hacer desde Windows. Entonces, en el capítulo preliminar.ipynb, ahí están las instrucciones, y lo único que tienen que hacer es copiar y pegar. Abro una terminal. Aquí ya lo tengo todo. Había un pequeño error en los apuntes, los actualicé. Es signo de moneda home, diagonal, 2 puntos. Me faltó la diagonal. Ya está corregido. Y cuando le doy enter, obviamente ya había con anterioridad descargado todos los contenedores necesarios y la imagen ya está construida. Claro que sí, Fernando. Dame un segundo, por favor. Les voy a compartir las URLs. Aquí en pythonista.io, diagonal descargas, están las máquinas virtuales. De todas formas, estoy experimentando con Binder para que ustedes puedan levantar también un entorno directamente desde este servicio. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, como ustedes ven, lo que estoy haciendo es ligar el home, que es, en mi caso es C2 puntos, diagonal users, diagonal Josec. Es el que yo tengo aquí en mi máquina, y lo voy a ligar con el directorio del contenedor, que es diagonal home, diagonal Jovian, diagonal work. Ya ejecuté el contenedor, puedo cerrar esta ventana sin problemas. El contenedor está en modo desacoplado, detached, y la instancia está corriendo en localhost 2 puntos cuádruple 8. Les va a pedir una contraseña. La contraseña es Jupiter, pero con J mayúscula. Y van a tener el directorio work.
Si ustedes trabajan en Windows o en Linux, de todas formas, el entorno está basado en Linux. Vamos a utilizar los comandos de Linux. Abro una nueva terminal. Y voy a teclear cd work. Si no utilizo yo el directorio work, no se van a guardar los cambios que yo ejecute y voy a tener que volver a traer el repositorio. ¿A qué se debe? A que un contenedor es efímero. Una vez que se detiene el contenedor, se elimina todo lo que se guardó en el volumen del contenedor. Necesito ligar un directorio de mi equipo anfitrión a un directorio del contenedor. En este caso es work. Y lo que voy a hacer es clonar el repositorio. Me voy aquí a Code. Voy a utilizar HTTPS. Voy a copiar esto. Git clone. Y pego. Bueno, en este caso yo ya lo tenía hecho. Ya tenía en Work Py 511, entonces ya existe. No tengo que hacer nada en este momento. Me voy a Work. Y efectivamente Py 511 ya lo tenía. Los videos de cómo hacerlo de manera más detallada están ya publicados. Entonces no me voy a regresar en esto. Si necesitan más información, revisen los videos y si les quedan más dudas, por favor, contáctenme vía correo electrónico, como ya lo han hecho algunos de ustedes, y posiblemente el viernes tengamos una reunión, depende de un poquito de cómo esté el viernes con el trabajo, podremos tener una sesión de dudas específicas de algunos temas, ¿ok? Nos quedamos en el capítulo 1, Big Data y Hadoop. Hablamos del ecosistema de Hadoop, que ya prácticamente se está volviendo obsoleto ante las nuevas tecnologías. Y empezamos a hablar de Apache Spark. Spark es una herramienta que me permite a mí hacer cómputo en memoria. Como comentábamos anteriormente, los componentes principales de Hadoop eran HDFS, que se encargaba de generar un clúster de almacenamiento, y el otro era Yarn o MapReduce, que generaba un clúster de cómputo. En este caso, lo que hace Spark es conectarse a un clúster que puede ser de Hadoop, que puede ser de Mesos, que puede ser de Kubernetes, que puede ser de distintas índoles, y aprovechar esta infraestructura del clúster para poder realizar, sobre todo, operaciones de cómputo en memoria. Esto es bien importante. Spark hace cómputo en memoria. Más adelante vamos a hablar de una herramienta llamada Delta. Y Delta lo que me permite es generar data lakes. En este momento solamente vamos a hablar de Spark para no entrar en confusiones. Entonces, como lo ven, es más, lo voy a colocar el Spark Scheduler, Apache Yarn, y le voy a colocar entre paréntesis Hadoop, Apache Mesos. Inclusive, si ustedes tienen Kubernetes, también puede ocurrir. El día de hoy vamos a trabajar un poco con esto de Kubernetes. Ustedes no lo van a hacer, se los voy a mostrar. No quiero que gasten dinero ni tampoco créditos. La herramienta primordial que me permite controlar el clúster y enviar trabajos
a través de cada uno de estos equipos es el famoso scheduler. El scheduler va a transformar lo que se conocen como tareas o tasks. Procuro hablar lo más propiamente en español posible, excepto cuando tengo errores gramaticales como el de la oración anterior. Pero hay algunos casos en donde es necesario utilizar el término en inglés. Task es tarea. Sin embargo, se lo van a encontrar constantemente con esta acepción. Entonces, no quiero ser purista del lenguaje. Voy a procurar hablar en español normal, pero sí va a haber algunos términos que sí voy a estar utilizando en inglés. Entonces, tenemos las tareas, las tasks de Apache Spark, y lo que voy a hacer es distribuir las tareas dentro de todo el clúster. ¿Cómo es que este clúster se encarga de controlar a cada uno de los nodos, cómo envía los mensajes, cómo hace el balanceo de cargas? Eso no le importa a Spark, simplemente se conecta. El scheduler lo que hace es conectarse al clúster y empezar a enviar estas tareas al clúster. Aquí está la documentación. Siempre hago referencia a la documentación oficial. Y entonces aquí es donde les hablamos de la arquitectura y cómo fue los trabajos. Una cosa es un trabajo y otra cosa es una tarea, un job. Se ejecutan. Déjenme hacer algunas cosas para evitar confundirme. Y entonces vamos a hablar ahora sí de Spark. Spark, como yo les comentaba, es el sustituto natural de Yarn, que venía con Hadoop. Como les comentaba, cometieron un grave error al diseñar Hadoop, bueno, particularmente la parte de cómputo, porque en un principio solamente podemos hacer operaciones de mapeo y reducción, el famoso MapReduce que vimos rápidamente. Pero, por ejemplo, tenemos otras funciones como zip, o podemos nosotros tener nuestras propias funciones que pueden ser de agregación o que pueden ser de procesamiento de diversas fuentes de datos. Al estar tan restringido MapReduce, se quedaron fuera muchas cosas. La solución fue Apache Spark. Apache Spark tiene esta estructura. Vamos a ver de qué se trata. Yo voy a tener una capa de almacenamiento. Y esa es la gran ventaja. Esta capa de almacenamiento es más, voy a cambiar en los colores. La capa de almacenamiento y gestión no dependen de Spark. Spark tiene únicamente los niveles de hasta arriba. El primer nivel y el segundo nivel son intercambiables. Esa es la gran ventaja que tiene Spark. Spark puede funcionar en un clúster que ustedes hayan armado en su laboratorio, o de manera mucho más sencilla, ustedes pueden tomar un bucket de S3 o un bucket de Google Cloud, de Cloud Storage, o un bucket de Azure, y pueden generar algo muy similar a lo que hace HDFS, como lo ven ustedes aquí. Spark también se puede conectar a una base de datos relacional. Y entonces ahí puede almacenar información, puede conectarse a bases de datos no SQL, trabajar directamente con sistemas de archivos o con almacenes de objetos, como ocurre con estos buckets. En realidad, a Hadoop no le interesa el almacenamiento. Lo que le interesa a Hadoop es tener una fuente de datos, que puede ser todo esto que tenemos aquí, y todo lo va a guardar en memoria. Y una vez que termine de procesar, necesitamos un destino de los datos. ¿Por qué? Porque si es un procesamiento en memoria, pues obviamente cuando nosotros acabemos con el clúster y la operación, la información se va a perder. Necesitamos que persista. Luego tenemos la capa de gestión de un clúster. De aquí yo podría añadir también a Kubernetes.
Y aquí es en donde viene la parte interesante. El scheduler está aquí en medio, entre la capa de gestión y almacenamiento y el motor, el engine. Engine en inglés es máquina. También se puede referir como motor. Y nosotros tenemos los componentes principales de Spark, que se conocen como Spark Core. Está construido sobre Scala y sobre la JVM, la Java Virtual Machine. Ustedes para poder trabajar con Spark, de hecho las instrucciones, y es ahí en donde no me voy a meter en demasiados problemas, para ustedes poder instalar Spark dentro de un sistema, necesitan Java y necesitan el ejecutable que está escrito en Spark, perdón, en Scala. Y es lo único que necesitan. Es más, no lo vamos a ver, pero buscan Spark Installation. Definen sus rutas, etcétera, etcétera. Necesitan instalar Java. Y descargar el YAR que contiene todo lo necesario. Tan fácil como eso. Ahora, ¿qué es lo que van ustedes a instalar? Van a instalar una instancia de Spark que va a correr en un solo nodo. Gerardo, dices, Spark en la onda, tuve oportunidad de trabajar 3 meses con esta herramienta personalmente. Sí, efectivamente, de hecho, me hiciste algunas preguntas sobre Async. Ok. Sí, sí, el problema es al final de cuentas, hacer esto a mano sí es complicado. Y lo que vas a tener es una instalación simple. El scheduler por sí mismo puede funcionar en un solo nodo, pero es muy aburrido. Lo utilizamos únicamente para fines didácticos. Si realmente nosotros queremos trabajar con Spark, que era lo que les comentaba, el caso de uso de Spark es cuando ustedes tienen grandes cantidades de información. Si no tienen grandes cantidades de información, es decir, si su computadora es más que suficiente para poder trabajar los datos, entonces utilicen Pandas. Es un proyecto de analítica de datos hecho en Python. O pueden utilizar también, este está muy bueno, Polars. Yo creo que en 1 o 2 semanas voy a dar un webinar sobre estos elementos. No se compliquen la vida. ¿Para qué levantar un clúster de un solo nodo? No tiene sentido un clúster de un solo nodo, excepto para temas didácticos. Es para lo único que sirve. Si ustedes realmente quieren trabajar con PySpark, con Spark en general, es porque van a tener datos masivos, una gran cantidad de datos. Y ahí es en donde hablamos de costos. La JVM tiene unos sobrecostos, necesitan equipos robustos para poder trabajar y pues utilizar tanto Polars como Pandas requieren muy pocos recursos. Ustedes deciden qué utilizar. Yo les recomiendo que si sus operaciones pueden hacerse desde una máquina convencional tradicional, utilicen Polars o utilicen, ¿cómo se llama? Pandas. Y entonces, bueno, el engine es la parte principal. Una de las grandes ventajas que tiene Spark es que tiene un manejo muy bueno de matrices y particularmente de grafos. Gerardo, ahorita te platico de BigQuery, es importante. Spark Core lo que tiene es toda una biblioteca
que hace uso de matrices de álgebra lineal para realizar operaciones. Una de las expresiones de las algebraicas de las matrices son los grafos. Una de las grandes ventajas que tiene Spark es que maneja de manera nativa tanto el álgebra como los grafos. Y a partir de ahí, nosotros tenemos bibliotecas especializadas. Tenemos una biblioteca que se llama Spark SQL. Como les comentaba, este es el tema de este taller. Tenemos la biblioteca de Machine Learning, una biblioteca especializada en grafos. Este es un tema que casi no se ve. Yo creo que lo voy a dar, no sé si antes o después de... Voy a dar uno de PySpark, definitivamente. Y el tema de streaming. Spark. Spark es... me permite realizar diversas operaciones. Existen varios procesos de datos. Existen procesos de datos por lotes o batch, en donde ustedes lo que van a tener son archivos perfectamente delimitados. Van a tener bases de datos de un tamaño específico y van a realizar operaciones en cierto tiempo. Entonces van a tomar esta base de datos, van a hacer una consulta y los datos los van a llevar a memoria. Ustedes van a tener un archivo CSV, van a tomar este archivo y lo van a llevar a memoria. Ustedes pueden tener un data lake con una cantidad grande de datos y utilizando formatos como Avro o como Feather o como Arrow. Bueno, Arrow lo pueden utilizar. Se me fue el otro. Ahorita me acuerdo del otro. Ustedes pueden también, a través de estos formatos, subir información a la memoria. Sí, efectivamente, Gerardo. No, perdón, Cristian. Sí, tú puedes utilizar un NFS. Es más, lo que vamos a hacer aquí es trabajar en el sistema de archivos de la máquina. Depende de muchas cosas, Cristian. Al final de cuentas, Spark fue creado para datos totalmente sin estructura. Si tú tienes una base de datos, sí va a ser bastante bueno, pero no es lo mismo escribir directamente, hacer operaciones de entrada y salida sobre un volumen físico que hacer queries en una base de datos. Si tú ya tienes datos estructurados, entonces sí puede ser un gran componente el manejador de base de datos. Lo más común es que tú estés trabajando sobre un clúster de alta disponibilidad especializado en Big Data. Pero pues ahorita como lo vamos a ver, y se los voy a enseñar porque de eso se trata el curso, vamos a ver que en un sistema de archivos, el sistema de archivos de su máquina, vamos a trabajar sobre él para realizar almacenamiento temporal. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Les comentaba, existen los procesos por lotes, en donde ustedes tienen datos bien delimitados, y vamos a tener también procesos de streaming o de flujos. Otra vez, stream y flujo son una traducción. En la literatura se lo van a encontrar generalmente como streaming. Un streaming es una sucesión de datos que no tienen principio ni fin. Llegan continuamente y tienen que ser procesados de manera continua. ¿Recuerdan ustedes el tema de las V's? Velocidad. Son datos que están entrando constantemente. Y entonces tenemos herramientas como Kafka, tenemos, si están utilizando herramientas de Internet de las Cosas, hay una cosa que se llama MQQT, que me permite manejar decenas de miles de dispositivos que están enviando señales constantemente. Y tienen un sistema de gestión, tienen un broker que se encarga de transmitir estos datos.
o Apache Kafka, que me permite transmitir datos de distintas índoles. O tenemos otra cosa que se llama, por ejemplo, RabbitMQ, que es un gestor de colas. Q es cola. Todo lo que tenga MQ se habla de colas, de filas. Y entonces yo o me puedo conectar directamente a una fuente que me hace un stream de datos, como pueden ser las redes sociales. Una de las grandes ventajas que tiene Spark es que puede manejar procesos tanto en batch como en streaming. Y aquí, con respecto a lo que me preguntaron ustedes ayer, Apache Beam, hay muchísimos proyectos de Big Data. Apache Beam es un hermano de Apache Spark. Apache Beam realiza operaciones de ingesta e integración de datos. Lo que hace Apache Beam es conectarse a una fuente de datos, realizar transformaciones y procesos, y el resultado de estas transformaciones y procesos lo guarda en un objetivo final, en una base de datos, etcétera, 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 etcétera. Se parecen, pero no son iguales. Apache Beam lo que hace es ingesta de datos e integración de datos. Apache Spark hace mucho más. Apache Spark me permite, además de hacer ingesta de datos e integración de datos, me permite hacer analítica de datos. Depende de lo que ustedes quieran hacer. Yo personalmente me considero mucho más ingeniero de datos que científico de datos o analista. Apache Beam es algo que yo utilizo constantemente cuando tengo la ingesta y la integración de los datos. Existen otras herramientas, como otro proyecto de Apache Airflow. Airflow me permite gestionar flujos de trabajo. Y esto yo creo que lo vamos a ver posteriormente. También quiero dar un curso de Airflow. Nosotros podemos manejar lo que se conoce como un pipeline, que es un grafo acíclico, y también podemos manejar procesos. Airflow está construido 100% en Python. Y Airflow tiene la limitante de que solamente realiza procesos en batch. Si ustedes saben utilizar Python, es muy probable, y utilizan procesos en batch, es muy probable que utilicen Airflow, porque prácticamente todo el potencial de Python lo pueden utilizar. Sí, efectivamente, Snowflake es una solución privada para PySpark. Tengo que hablar de Snowflake, porque es una gran herramienta, pero no es de código abierto. ¿Qué es lo que hace? Como lo ven ustedes aquí, también está altamente especializada en grafos. Y me permite hacer operaciones analíticas también bastante poderosas. ¿Cuál es la diferencia? La licencia. Ustedes no pueden tener el código abierto. Ustedes no lo pueden instalar como lo estoy haciendo ahorita con Apache Spark. Sin embargo, tengo que reconocer que Snowflake es buenísimo. Aquí están las ediciones.
Y obviamente tienen también pruebas gratuitas y cosas así, pero no es código abierto. Otra de las grandes ventajas que tiene, y se van a encontrar, por cierto, que cada una de estas herramientas se puede traslapar con otra. De hecho, en muchos proyectos ustedes tienen que decidir cuál es la herramienta que más les conviene. Oye, pues si estoy utilizando flujos de streaming y batch, no puedo utilizar Airflow. Pero si estoy haciendo solamente procesos en batch y mis desarrolladores ya manejan Python, a lo mejor, Lucene. Lucene es otro proyecto que no es propiamente de analítica de datos. Lucene me permite realizar búsquedas. De hecho, Lucene se parece un poquito. Ahí están otras las copilotas. Elasticsearch. Elasticsearch se utiliza para manejar grandes cantidades de datos, pero está especializado en búsquedas. Sí, PySpark y Airflow se traslapan cuando estamos hablando de ingeniería de datos, pero ya cuando hablamos de analítica, Airflow deja de tener sentido. Airflow se utiliza única y exclusivamente para lo mismo que BIM. PySpark, y esta es la gran ventaja que tiene PySpark, maneja prácticamente todo, desde ingeniería de datos hasta analítica de datos. PySpark les permite generar un data lake o conectarse a un data warehouse y hacer analítica en memoria. Y posteriormente guardar a través de JDBC en otras bases de datos o en otros puntos de almacenamiento de datos. Entonces ustedes tienen que saber que utilizar Airflow y Apache Beam, digamos que compiten. Y Spark tiene mucha mayor cobertura. Es por eso, por lo que les comentaba, cuando estamos hablando de Azure Data Factory lo que hace es tener muchas herramientas de integración e ingesta basadas en SQL Server Integration Services, pero debajo de ella, para hacer las transformaciones, para hacer esta parte que les falta, utiliza Spark. Y lo que hace Databricks es, bueno, ya tengo todo construido, te soporto todo de principio a fin, desde la extracción e ingesta hasta la analítica y el data lake. Una de las grandes ventajas que tiene Spark es que ustedes pueden trabajar Spark en Scala, en Java, digo, si está sobre la JVM, va a utilizar Java, en R y en Python. Lo coloqué en naranja porque es con lo que vamos a estar trabajando. Onino, ¿sí quedó clara sí se pudo, sí quedó clara la pregunta? ¿Sí, no quedó duda? Ah, perfecto. Muy bien. Aquí está, Apache Spark es un sistema escrito en Scala que se ejecuta desde una máquina virtual de Java y es capaz de distribuir cargas de trabajo de cómputo distribuidas en un clúster. Tiene varios componentes. Tenemos una aplicación de Spark, un driver de Spark y una sesión de Spark. Y aquí tengo el clúster. ¿Cómo funciona? Bueno, este es el gestor del clúster que es intercambiable. Aquí le pueden colocar
Hadoop, o le pueden colocar Mesos, o le pueden colocar Kubernetes. Lo que va a ocurrir es que el scheduler queda por aquí en medio. ¿Por qué se llama driver? Porque es el que se encarga de dirigir la información al clúster. Esta es una conexión, lo mismo que sucede con los drivers de SQL, los drivers ¿cómo se llama? Del JDBC, etcétera, etcétera. Lo que estoy haciendo es una conexión a este clúster. Lo primero que tengo que hacer es garantizar la conexión a través del scheduler. El scheduler va a ejecutarse y yo voy a poder mandarle trabajos. A este conjunto de trabajos se le conoce como una aplicación, a estas instrucciones que yo le estoy dando. Y a todo el tiempo en que me conecto y me desconecto del clúster, es una sesión. ¿Qué es lo que hace el clúster? El clúster va a tener nodos de trabajo. Sí, efectivamente, Cristian. De hecho, hay muchas maneras de nombrarlo. Ese de nodo maestro y nodo esclavo por política, ahora sí, por ser políticamente correcto, se está quedando en desuso. Y entonces, en algunos casos, como es el caso de GitHub Actions, le van a llamar runners. En el caso de Spark, le llaman executors. Y en otros casos les van a llamar workers. Al final de cuentas, yo voy a tener un gestor centralizado que va a mandar las instrucciones y estos nodos se van a encargar de ejecutar el trabajo. El encargado, el componente, el agente que va a estar en cada uno de los nodos y que se va a encargar de hacer el trabajo, se llama ejecutor o executor. Lo que hace el executor es un sistema que está escuchando constantemente, le envían una tarea, realiza la tarea y regresa el resultado. De Databricks, y esa es una muy buena pregunta, justamente iba para allá, déjenme termino aquí y les enseño. Es más, de una vez les enseño. Databricks dentro de Azure y dentro de AWS va a generar un clúster de instancias de máquina virtual. Cuando nosotros trabajamos en la nube, podemos utilizar lo que se conoce como pools de máquinas virtuales. Son reservas de máquinas virtuales. Voy a tener un conjunto de máquinas virtuales que por lo general son idénticas y voy a mandar a través de un balanceador de cargas estos trabajos a este pool de cómputo. Eso mismo lo hace Kubernetes, pero en lugar de tener instancias de máquinas virtuales, yo tengo contenedores. En el caso de AWS y de Azure, es un pool de máquinas virtuales. En el caso de GCP, estamos hablando de Kubernetes. Y ya que trajimos esto a colación, vamos a verlo. Este sí no se los puedo pasar a ustedes, tendrían que tener una cuenta de Google Cloud, necesitarían conectarse a la prueba gratuita y de todas formas les puede causar algún tipo de gasto. No quiero que gasten, simplemente vean. En mi caso, déjenme cerrar algunas cosas. Yo ya tengo una consola. No, la de AWS, no, la de Google. Ya tengo un usuario, ya tengo una cuenta, ya tengo proyectos. Pythonista Dev es el proyecto que yo tengo en este momento funcionando. Y entonces aquí tengo Dataflow, BigQuery, etcétera, etcétera. Y yo puedo, a través de una cosa llamada Marketplace, contratar Databricks.
En este caso yo ya lo contraté. Aquí hay una prueba gratuita de 14 días. Ya lo tengo contratado. Significa que ya tengo un servicio de Databricks que está conectado a mi infraestructura de Google. Hay un sitio de administración, aquí está, el Account Console. Si se fijan es accounts.gcp.databricks.com. Esta cuenta ya está ligada a mi identidad de Pythonista. Y esto es lo que me va a ofrecer Databricks. Me ofrece un entorno mucho más visualmente atractivo que lo que les estoy enseñando yo con las notebooks. Pero fíjense en esto. De hecho, ahorita creo que no tengo nada. Tengo espacios de trabajo. Los espacios de trabajo son espacios de recursos que yo puedo utilizar para diversos proyectos y puedo tener cualquier cantidad de workspaces que están ligados a un proyecto de Google Cloud. Voy a crear un workspace, este lo voy a eliminar. Voy a crear el workspace. Le voy a colocar un nombre, le voy a colocar otra vez Pythonista, espero que lo haya eliminado. Voy a seleccionar la región en donde se van a ejecutar mi proyecto. Voy a utilizar US East 4. Y yo necesito un proyecto de Google. Pythonista-medio de. Guardo los datos. Y se va a crear mi workspace, va a tardar un poquito. Ahí está. Se está aprovisionando. ¿Qué está haciendo? Está haciendo todas las conexiones dentro de mi infraestructura. De hecho, lo que va a hacer de entrada es crear un par de buckets. Este lo hice ayer. Son buckets de Databricks en donde va a estar guardando la información en caché. Y si ustedes se fijan, acabo de crear uno el 29 de agosto, US East 4. Y tengo estos otros del workspace anterior. Así es como se separan. No, ahorita vamos a ver cómo son los Kubernetes. Si ustedes también se fijan, si me voy a Kubernetes Engine, tengo un clúster en US West Van, lo hice ayer, en donde van a estar los datos. El clúster está vacío, solamente se definió. No tiene nodos, ni tampoco tiene CPUs visuales, ni memoria. Vamos a habilitar esto. Databricks, Rafael, no es otra cosa más que un servicio de los creadores y los que mantienen Spark. Es un Spark Enterprise. Eso es Databricks. Y te va a dar servicios en la nube. Te va a dar servicios en las 3 nubes principales y un servicio autogestionado por ellos mismos. Eso es Databricks. Obviamente, como les comentaba ayer, la gran ventaja que tienen es que para muchos componentes, la máquina virtual de Java es muy pesada, consume demasiados recursos. Lo que hicieron, y obviamente eso no es de código abierto, crearon un engine distinto que se llama Photon.
Es prácticamente el mismo engine de Spark, pero Photon, aquí lo dice, Photon es la siguiente generación de engine de Databricks, que permite hacer consultas extremadamente rápidas a bajo costo. ¿Por qué? Porque reescribieron Spark, ese sí se lo guardaron, ese código sí se lo guardaron y lo escribieron en C++. Entonces ya no hay una capa de máquina virtual, es C++ directo al procesador. Es por eso por lo que es más rápido. Pero el engine y las instrucciones son totalmente compatibles con Spark. Eso es Databricks. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que tú puedes llegar, tomar tu código de Spark y tal como lo tienes, aventárselo a Photon. Es más, puedes sacar el código de Spark que tienes aquí en Databricks, levantas tu clúster en tu casa y el mismo código va a funcionar. Esa es la gran ventaja que tienes. Juegas con el código abierto, te interesa, pero ya quieres hacer aplicaciones empresariales y escoges Databricks. ¿Qué ventaja competitiva tienes? En lugar de utilizar servicios como Dataproc en Google, que te levantan un clúster de máquinas virtuales con Hadoop, aquí levantas un clúster, pero con Photon optimizado. Me consta, de hecho por eso la empresa en donde trabajo se volvió partner de Databricks. Me consta que es muchísimo más rápido, mucho más barato. Te baja costos y te aumenta la velocidad de procesamiento. Pero pues ya estamos hablando de que tenemos clientes de bancos grandes, organizaciones gubernamentales grandísimas, en donde hay una cantidad de datos bestiales. Ahí es en donde entra realmente el tema de Big Data. Así que hay que tener mucho cuidado. Siempre el caso de uso y siempre tomen en cuenta de que es una cantidad brutal de información la que se puede procesar. Estamos hablando de terabytes. Sí, de hecho, de eso se trata, de hablar de arquitectura de datos. ¿Cómo van a ustedes construir sus estructuras? ¿Cómo van a hacer el tema del data management, el data governance, el linaje de datos, el manejo ¿cómo se llama esta cosa? De metadatos, un montonal de cosas que tienen que ver con todo esto. Al final de cuentas, eso es arquitectura. Redis, Cristian, es un sistema de almacenamiento en memoria, es un caché. Redis lo que hace es guardarte información de manera columnar, pero lo que hace es únicamente guardar información, no hace consultas ni analítica. Entonces, si tú quieres guardar datos, vas a utilizar Redis. Redis los vas a utilizar, por ejemplo, cuando tienes microservicios que consumen memoria. Redis lo que te hace es un caché de memoria. Punto. Ingress. No, no la tengo, Leonardo, pero déjame la de tarea y la platicamos. Entonces, como pueden ustedes ver, hay un caso de uso y una manera de hacer las cosas. Y la gran ventaja es que pueden ustedes, y le voy a llamar así, pueden ustedes jugar con Spark o implementar Spark y absolutamente nadie les va a cobrar ni los va a demandar porque hay una licencia de código abierto. Pero si de repente ustedes ya no quieren darle mantenimiento y con 2 clics levantar un clúster, entonces para eso está Databricks. Entro y lo primero que tengo que hacer, por ejemplo, si yo quisiera entrar directamente, me voy al Workspace. Aquí está la URL del Workspace. Le doy los permisos necesarios. Me dice, ¿para qué vas a utilizar Databricks?
para hacer exploración de datos, para hacer pipelines de datos, para hacer dashboards y reportes, para hacer machine learning. Le voy a decir que voy a utilizar SQL. No lo voy a configurar en español. Ya veo este dashboard, digo, ay, qué bonito está, voy a empezar, voy a hacer mi notebook. Creo una notebook y me va a marcar un error. Ya tengo mi notebook. Como ustedes pueden ver, las notebooks, aun cuando tengan ciertas diferencias de interfaz, son las mismas. Estoy muy feliz tirando mi código, pero hay un problema. No le he asignado ningún recurso de cómputo. ¿Quién va a ejecutar o cómo se van a ejecutar estas instrucciones? ¿En qué cómputo? Tengo que asignar un clúster. Y entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Puedo tener un clúster de cómputo de múltiples nodos, es decir, mis capacidades tienen que ser cubiertas por un clúster de nodos, o puedo utilizar un solo nodo. Y solo voy a hacer un solo usuario. Voy a ser yo. ¿Qué versión de Databricks? Si ustedes se fijan, está utilizando escala 2.12 y Spark 3.32. Pero hay otras versiones. Vamos a dejarlo aquí. Yo puedo utilizar la aceleración de fotón. Es decir, varios componentes no van a estar hechos en escala, sino que van a estar en C. Esto le va a dar mayor potencia. Y yo puedo escoger el tipo de nodo. Si ustedes se fijan, son nodos caros. El más pequeño tiene 4 núcleos y 16 GB de RAM. Puedo ligarlo a una cuenta de servicio de Google. Puedo definir dónde van a estar las instancias. En este caso tengo alta disponibilidad. La configuración de Spark, la de Python. Puedo revisar bitácoras. E inclusive yo puedo colocar scripts de inicio. Si quiero una configuración previa. Lo dejo así y creo el cómputo necesario. Y entonces tengo un nodo con 16 GB de RAM, 8 núcleos, que voy a utilizar Fotón. Esta es la instancia que voy a utilizar y creo que estas son las unidades por hora. Eso es lo que me van a cobrar. Si ustedes se van a Databricks, me dicen que me cuestan 0.07 centavos de dólar por DBU. Obviamente, esto es bastante práctico. La nube me permite autoservicio, autoconsumo y sobre todo me van a cobrar lo que yo voy a utilizar. Lo único que me van a cobrar es el tiempo que el clúster de cómputo esté realizando operaciones. Si son operaciones muy potentes, pues sí me voy a tardar un par de horas y esto va a costar. Pero para que ustedes tengan idea de cuál es el consumo, yo lo tengo aquí. 1 hora de ejecución de este nodo es 1.44 dBus. Que no está mal, no está tan caro. Suena bien.
Esto también tiene que ver con la arquitectura. Existen dos tipos de costos que nos interesan cuando hablamos nosotros de infraestructura. Tenemos los costos que están relacionados con lo que se conoce como, ay, se me fue, deme un segundito, se me acaba de ir. Un momentito, déjenme me acuerdo. CAPEX y OPEX, costos de capital y costos de operación. ¿Qué es el costo de capital? Cuando ustedes compran un inmueble, cuando ustedes compran un auto, ustedes no van a poder deducir el 100% del inmueble o del auto en el mismo año fiscal. Tienen que depreciarlo. Y entonces ustedes van a deducir una primera parte en un año, la siguiente parte en otro año y así sucesivamente. La inversión inicial que ustedes hicieron tiene una carga fiscal. En cambio, por eso es tan importante y tan interesante el tema del leasing, cuando se habla de carros. Si ustedes rentan, la renta es 100% deducible en el año fiscal. La inversión que ustedes hicieron sí es deducible al 100. ¿Qué prefieren hacer ustedes? Hacer una inversión en comprar un clúster de cómputo que necesita mantenimiento, necesita administración, tiene consumo, ocupa espacio y además se deprecia a lo largo de varios años, o contratan un servicio como este de aquí que contablemente ustedes pueden deducir. Algunos se van por el CAPEX y dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo quiero tocar mis servidores, yo quiero administrarlos, yo quiero tenerlos aquí. Les he comentado que yo antes de entrar a Qualtop fui subdirector de cómputo en la UNAM. En la UNAM les gusta tocar sus servidores. Obviamente es una gran inversión, pero obviamente también estamos hablando de una organización pública. Una organización pública que aun cuando sí debe tener su contabilidad, no tiene tantos problemas con tener su propia infraestructura. Al final de cuentas, le da valor. También esa es la parte interesante del CAPEX. Al final de cuentas, tú puedes vender tu carro, aun cuando ya se depreció al 100% y retienes algún valor. En el caso de la renta, pues termina la renta y tienes que regresar el carro y te quedaste sin carro. Ahí es en donde nosotros tenemos que tomar decisiones. Esto es muy importante cuando ustedes quieren convencer a un cliente. No, es que está muy caro, y es que la nube que nos queda. Mira, esto es lo que te cuesta. En este momento, ya tengo un clúster definido. Ya está la configuración. Lo único que me falta es, bueno, aquí viene la parte interesante. Yo puedo autoescalar el almacenamiento, es decir, mientras más guarde, más va a escalar. Y después de cuánto tiempo voy a apagar mi clúster de inactividad. Le voy a decir después de 20 minutos. No, creo que ya no. Creo que ya lo mandé. Ya. Si yo quiero ver un resumen de esto en JSON, si estoy utilizando Terraform o algo así, aquí está el YAML de definición. Si ustedes se fijan, esto durante todo el tiempo que he estado platicando, en realidad he estado comprando tiempo. Lo que estoy haciendo es hacer el aprovisionamiento del clúster. Me vuelvo a mi consola. Me voy a Kubernetes. Y ahora tengo dos clústeres. Ah, no, se eliminó el otro. ¿Por qué? Si yo le dije que solamente iba a utilizar un nodo, tengo tres. Por la alta disponibilidad.
Aquí está el aprovisionamiento que tengo. En el caso de Azure y en el caso de AWS, ustedes no se lo van a encontrar en Kubernetes Engine, se lo van a encontrar en GCE. En este caso, es totalmente basado en contenedores. Déjenme hacer algunas cosas, creo que ya está. Vamos a ver. Regreso a mi workspace. Aquí está mi notebook. Print hola, vamos a ver si ya me deja. ¿A dónde voy a ligar mi notebook? Bueno, a este clúster. No, pero déjame lo hago, Ondino. Es una buena pregunta. Creo que sí sería bueno hacer un diagrama. Lo que estoy haciendo es aprovisionar el clúster. La primera vez tarda. Ya después es mucho más rápido esto. Y entonces tengo una notebook como la que ya tengo acá, nada más que cada vez que yo ejecuto una instrucción en esta notebook, mi máquina local es la que va a aprovisionar el cómputo. Cuando estoy aquí, quien va a aprovisionar va a ser Google Cloud Platform y particularmente los Kubernetes. Y lo más interesante es que los comandos que yo utilice aquí son idénticos a los que yo voy a utilizar acá. Vamos a continuar mientras sigue trabajando. Spark Context es uno de los elementos más importantes bueno, todos son importantes. Spark Context, como su nombre lo indica, les va a dar un contexto. Ustedes van a crear una aplicación. Esta aplicación requiere de permisos para ser utilizada. El clúster y sobre todo las conexiones de Spark pueden ser compartidas con cualquier cantidad de usuarios. Sin embargo, los usuarios, para que ustedes puedan colaborar, necesitan que los usuarios estén en el mismo contexto. Es decir, que trabajen en la misma aplicación. Spark Context me permite tener una conexión al clúster y tener un espacio exclusivamente para una aplicación. Uno de los componentes de Spark Session es Spark Context. Es el que me permite tener la conexión, ahora sí que si fuera una línea telefónica. La conexión directa al otro lado, que es el clúster, es el contexto. Rafael, entonces, por lo que entendí, en Google Cloud podemos aprovisionar los servicios de Databricks. ¿Qué es otro servicio de la compañía que se integra? No entendí bien. Se puede integrar a AWS, a Azure. De hecho, Azure y Databricks se llevan muy, muy bien. Y Databricks tiene su propio servicio en la nube. Ahí es a donde se integra. Ustedes no pueden descargar Databricks, solamente van a utilizar los servicios de Databricks en las 3 nubes principales y con su propio servicio de nube. Lo que vas a hacer, como tú acabas de ver, es asignar recursos de cómputo. Lo que hace Databricks, ya en su propio servicio, es que es totalmente serverless. Ahora sí que todo lo que tú puedas consumir, aviéntaselo y te lo va a procesar, pero obviamente te lo va a facturar. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿cómo me comunico yo con Spark? Lo voy a hacer a través de un shell.
Ya lo tengo funcionando. Recuerden que ya estoy en el contenedor. Déjenme cerrar esto para que... Ahí está. Ya terminó de conectarse y ya lo ejecutó. Y a partir de ahí yo puedo ejecutar más comandos. ¿Cómo funcionaba esto originalmente antes de que existieran las notebooks? Abro una terminal y tecleo Spark-medio shell. Esto lo que va a hacer es levantar una aplicación. Esta aplicación se va a conectar con el clúster y se va a generar un contexto. Si ustedes se fijan, puede utilizar R. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Es un shell de escala. Scala me permite trabajar de manera interactiva a través de un intérprete que está conectado a una sesión. Fíjense, es bien importante la información que tenemos aquí. Web UI del Spark Context está en el puerto 4040. Ahorita vamos a ver qué es eso de Web UI. Sí, es un RPL, efectivamente, Cristian. Es un intérprete. Spark Context es un objeto que se llama SC. Está conectado de manera local y se genera una aplicación que tiene este identificador. Esta es la aplicación que está ligando a este contexto. Digamos que el contexto es la conexión. La plática que yo voy a tener a través de la línea telefónica se realiza a través de la sesión y está ligado a un objeto llamado Spark. Para salirme, creo que es control D. Déjenme me acuerdo. No creo que es exit. Ahí está, control C. Se me olvida. Tengo otro shell, que es PySpark. PySpark va a levantar ahora un shell ¿cómo se llama? Un shell de Python. Ya se me configura el teclado, un momentito, por favor. Y yo voy a tener un objeto en SC, es más, le voy a colocar type. El objeto es el contexto. Y Spark es la sesión. Yo necesito hacer configuraciones con respecto a esto. Esto se hace automáticamente desde este shell. ¿Cómo lo habilito yo dentro de una notebook? Sería Python y R, ya son APIs. Ya Spark Session y Spark Context funcionan tanto en Python como en R como en Scala. Y tú vas a tener una API programática. API es una interfaz de programación de aplicaciones en cualquiera de estos lenguajes. Primero haces la conexión y creas la sesión junto con la aplicación y ya después puedes utilizar Python o R o Scala o Java para utilizarlo. El clúster de Spark se conecta a través del scheduler. El scheduler
abre el scheduler a través de un driver se conecta al clúster y entonces tiene un driver para Hadoop, un driver para Kubernetes, un driver para ¿cómo se llama? Para el sistema de archivos. Ese es el driver, el que se conecta. Y a través del driver se genera la aplicación y la sesión. Redis no entra aquí. Ah, perdón, no me fijé, estaba viendo otra pregunta. Pensé que era una última. Ahora, ustedes vieron que decía Spark Web UI. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo puedo tener, como lo digo aquí, yo tengo un dashboard de observabilidad de Spark. Yo puedo monitorear Spark. Puedo revisar cómo está funcionando. Observabilidad es un concepto que va más allá del monitoreo. Puedo checar bitácoras e inclusive puedo hacer depuración o puedo hacer trazabilidad de bibliotecas. Es más, vamos a trabajarlo aquí. Abro nuevamente un shell, nueva terminal, ejecuto PySpark. Otra vez tiene estas cosas. Dice Web UI disponible en el puerto 4040. A lo mejor ustedes lo notaron. Aquí en preliminar, estoy haciendo reenvío de puertos del cuádruple 8 y el 4040. En el 4040 voy a tener un dashboard. Este dashboard solamente va a funcionar cuando yo tengo abierta una aplicación. Lo creé hace 59 segundos. El usuario es el usuario del contenedor que se llama Jovian. Y yo tengo un timeline de eventos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Puedo hacer suma a los eventos. Estoy utilizando, ¿cómo se llama? La hora del meridiano de Greenwich. Entonces restenle 6. A las 9:16 se ejecutó se añadió un ejecutor. Y entonces puedo ver los ejecutores y los trabajos que se van realizando a lo largo del tiempo. Spark me permite optimizar de manera automática los queries. Si yo no soy muy bueno optimizando, lo que hace Spark es definir pasos, porque va a calcular la ruta más óptima a lograr el resultado esperado. Ustedes hacen el query y lo que hace Spark es evaluarlo, generar una estrategia óptima y a partir de ahí ejecutar los pasos necesarios para hacer lo que ustedes quieren. Aquí es donde se vuelve muy interesante el tema de SQL. SQL, como ustedes saben, no es un lenguaje de programación Turing Complete. Turing Complete significa que ustedes pueden colocar condicionales o pueden utilizar for's y hacer ciclos o crear funciones específicas. No, SQL es un lenguaje altamente expresivo para hacer consultas. Solo hace consultas, no hace programas. Hace consultas y hace operaciones de escritura-lectura. Nada más. A diferencia de Python o de Java o de Scala, SQL te pide algo
y el engine de la base de datos es el que se encarga de hacer todas las operaciones para que esta consulta se realice. Lo que hace Spark, y ahorita lo vamos a ver, lo vemos hoy mismo, va a generar una estrategia y va a decir, bueno, primero tengo que tomar los datos, después de tomar los datos los tengo que procesar, después de procesarlos, a lo mejor hago una bifurcación y después aplico ciertas funciones y luego consolido todo. Y entonces voy a ver las etapas de cada trabajo. Yo puedo revisar, ¿sí? Ah, cuando se cierra la sesión, no. La puedes ver durante todo el tiempo, se cierra la sesión, se cierra la interfaz. Puedo ver el almacenamiento, no hay nada. Puedo ver cuál es el entorno que estoy utilizando y sus configuraciones. Si ustedes se fijan, también tengo propiedades de Hadoop. Y si se fijan, aquí también tengo conexiones S3 y a Azure, por ejemplo. Viene con muchos componentes preconfigurados. Yo puedo también tener un control de los ejecutores. Si yo tuviera más de uno, podría ver qué están haciendo. En este caso tengo solamente uno activo que tiene esta memoria disponible. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando? Shuffle. Shuffle es como barajear, es acomodar, es distribuir. De hecho, el shuffle lo voy a utilizar como distribuir. Cuando ustedes están jugando cartas, ustedes distribuyen las cartas. Eso es shuffle. Lo que estoy haciendo es en mi clúster enviar los trabajos a un ejecutor u otro. Puedo revisar inclusive un listado de tareas. Y esto es por cada ejecutor. Puedo ver más métricas. Barajar, efectivamente, en Tuli. Si yo me salgo, ¿qué es esto? Tengo muy mala memoria, ya está. Lo acabo de detener. ¿Qué significa esto? Si yo recargo, cerré la conexión. La sesión se cerró. En el caso de Jupyter, yo tengo que configurar estas conexiones. Si ustedes quieren avanzar en esto, les estoy dejando una notebook de prueba. Binder. Este es un proyecto que de hecho yo creo que para la próxima semana voy a trabajar el fin de semana para ver si puedo hacer que funcione en Binder sin problemas el curso. Binder les permite a ustedes tener un sistema de notebooks y esta notebook en particular ya contiene ciertos elementos de Spark. Solo tienen que picarle aquí. Se va a generar un contenedor con una pequeña instancia de Spark
y van a poder jugar con esta notebook aquí. De eso hablar de los data frames, cómo se crean, cómo se ven los datos, cómo acceden a datos, cómo aplican funciones. Recuerden, este es un curso de Spark SQL. Esta es una pequeña introducción que no vamos a ver aquí, pero no los dejo solos, sobre PySpark. No tiene costo, es totalmente gratuito. El único problema es que sí se va a tardar un poco. Para limpiar las celdas, porque estas están ya ejecutadas, cell, all output y clear. Cell, all output y clear. Las notebooks se manejan a través de lo que se conoce como kernels. Un kernel no es otra cosa más que un intérprete que está conectado a esta notebook. En algunos casos es necesario reiniciar el kernel. Kernel, restart. Y entonces ustedes tienen un entorno totalmente nuevo en donde todo lo que hicieron se olvidó y pueden volver a empezar. ¿Qué es lo que me interesa que vean aquí? Esta primera celda. Existe un paquete llamado PySpark. Este paquete me permite utilizar el intérprete de Python para conectarme a Spark. Lo primero que tengo que hacer es instalar Spark. Necesito Java y necesito Scala, el binario. Y ya con Java y el binario ejecutándose, ya puedo yo ejecutar PySpark. Bueno, más bien, importar PySpark. Esto ya está preinstalado, no tienen que hacer absolutamente nada. Lo que tienen que hacer es importar del módulo PySpark SQL la clase Spark Session. Vamos a crear una sesión. La clase Spark Session es la que al instanciarse va a crear una sesión. Se va a conectar al clúster y va a crear la sesión. Déjenme salir de algunas cositas para no confundirme. Importo la clase y la instancio. Spark Session tiene un método que se llama builder, bueno, un objeto llamado builder, que me permite crear la sesión. Yo puedo, dentro de estos paréntesis, colocar todos los argumentos necesarios para configurar a Spark. Como les comentaba, esto no lo vamos a ver. Esto va a ser en un curso de administración de Spark. Y lo que estoy haciendo aquí es levantar dentro de Binder una sesión de Spark. Y puedo ejecutar las siguientes celdas. Bueno, va a tardar un poquito. Vamos a cerrar este capítulo y nos vamos con el siguiente. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Se está entendiendo? Por cierto, no me gustó demasiado. Lo tengo que rehacer, por eso no lo estoy dando. El 501 es una introducción a PySpark.
Se los voy a colocar en el chat. No estoy muy convencido, no me gustó este curso. Este lo voy a dar después y lo voy a extender. Necesito reescribir muchas cosas. Pero si quieren verlo, ahí está. Aquí están los apuntes de cómo funcionan las aplicaciones, la clase Spark Session, cómo funcionan los contextos, qué son los RDDs, qué son los data frames. Entonces, si quieren un poco, sí, no, la di a principios de este año, pero la di en privado, Andino. La di para Qualtop. De hecho, la gente de Qualtop, los videos existen. Pídanselos a Carlos Aldair. Ahí deben de estar. Esos videos no son públicos, disculpen. Pero sí les prometo que antes de que termine el año, voy a extender este curso y voy a irme mucho más a detalle en cómo funciona PySpark. Voy a cerrar esto. No pasa nada. Binder es totalmente desechable. Si después de cierto tiempo Binder detecta que no lo han utilizado, cierra el contenedor automáticamente. Vamos a hablar de los data frames. ¿Qué es un data frame? Un data frame es una estructura de datos dentro de Spark que me permite manejar información en estructuras tabulares, como si fueran bases de datos. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar mi sesión. La sesión le voy a colocar un nombre, va a ser Intro Data Frames, y voy a crear un contexto. Si me voy a localhost 4040, ya reinició. Aquí están los entornos, déjenme ver. Si ustedes se fijan, este es el ID de la aplicación y este es el nombre que le coloqué, Intro Data Frames. Los data frames son un componente muy importante. Son un concepto que es compartido entre las plataformas tales como R, Pandas y Scala. Son estructuras tabulares, es decir, en forma de tablas, en donde tienen renglones y columnas. Y por lo general, y ahorita voy a hablar de eso de por lo general, cada columna corresponde a un tipo de dato. A cada uno de estos elementos de una columna se le conoce como campo, o también se le puede conocer como atributo si hablamos de las bases de datos. Ahí está. Estructuras tabulares en las que todos los datos de una columna comparten el mismo tipado. Este conjunto de datos se le conoce también como esquema. Los data frames, ustedes, si entienden el concepto de data frame, van a entender ese concepto en R, lo van a entender en Spark, lo van a entender en Python, y muy importante, lo van a entender en una cosa que se llama Arrow. Es de lo que voy a estar dando una conferencia más adelante. Bueno, si el concepto es el mismo para Spark que para Python y Pandas, que para todos los demás, ¿por qué no tenemos una estructura en memoria que sea compatible con Spark, con Pandas y con Python? Antes de que existiera Apache Arrow, lo que nosotros hacíamos teníamos una estructura para Spark y una estructura para Python.
Y entonces Python tenía que hablar con Spark para poder trabajar con su estructura de data frame. Pero si yo quiero utilizar una herramienta como Pandas, tendría que crear mi propio data frame en Pandas. 2 data frames para hacer las mismas operaciones. Arrow lo que hace es, tengo un solo data frame en memoria que se puede conectar con Pandas y se puede conectar con R y se puede conectar con Spark. Y entonces optimizo el uso de recursos. Arrow unifica las estructuras de datos en memoria. ¿Sí se entiende? Antes, para Spark y para Pandas, a pesar de que tuvieran los mismos datos, eran estructuras distintas. Con Arrow hago referencia a la misma estructura en memoria. ¿Por qué es importante? Porque otra vez, Spark es para Big Data. Si yo quisiera tener una estructura en Spark y otra en Pandas, y es una estructura de 2 terabytes, tendría que crear 2 estructuras de 2 terabytes cada una. Ahora solamente es una estructura de 2 terabytes, tanto para Pandas como para Spark. Se unificó la estructura en memoria. Y no solo eso, sino que es compatible con C, C++, Go, Java, JavaScript, Python, todos estos. Son estructuras de datos comunes en memoria. Y lo interesante es que aprovecha tanto a CPUs como a GPUs como a TPUs. Vamos a hacer un primer data frame. Existe una clase también en el módulo SQL llamado data frame. Todos los data frames son instancias de esta clase. Y para crearlo, de mi aplicación del objeto Spark, yo tengo un método que se llama createDataFrame. CreateDataFrame me permite ingresar los datos que tienen que estar en un formato de columna, definir los títulos de las columnas y yo puedo definir el esquema, es decir, los datos por columna. El objeto puede ser una colección de Python. Fíjense, un data frame de Pandas, ya con Apache Arrow ya no es necesario, o un RDD de Spark. RDD es la estructura base de Spark. Esta no la vamos a ver aquí. Está en el curso de Py 501. Esta estructura no es columnar. En un RDD ustedes pueden meter lo que quieran. Pueden colocar archivos, pueden colocar JSON, pueden colocar imágenes, pueden colocar videos y no necesita tener una estructura. En el caso de los data frames, sí necesito una estructura tabular, una estructura de tabla. Los data frames están compuestos por renglones, row, y columnas, column. Y estas son las clases. Aquí les digo cuál es la diferencia entre un RDD, donde tienen datos crudos. Otra vez, los RDD son estructuras en memoria. Los data lakes son estructuras en almacenamiento. Mientras que los RDD conforman los data lakes, los data frames son utilizados para data warehouse. Si quieren saber más sobre este tema, creo que está aquí. Ah, no, este es sobre data frames.
Esto va más arriba, lo tengo que colocar aquí. Déjenme lo copio de una vez para que no se me pase. Por cierto, la versión más actualizada de Apache es la 3.4, según creo, ya viene la 4. 3.4.1. Cambiaron la documentación. Si ustedes se fijan, aquí están la documentación de Python. Ya que está la de los data frames. Y normalmente coloco estas que ya están un poquito obsoletas porque los conceptos siguen siendo válidos y no están documentados tan bonito en las otras versiones. ¿Qué voy a hacer? Voy a construir, ahora sí, los lakehouse que son sistemas de almacenamiento en donde tú puedes colocar lo que tú quieras. Los data lakes nacieron con Hadoop. El concepto de Big Data, recuerden, volumen, variedad, velocidad. Big Data es cuando tienes una gran cantidad de datos que no necesariamente están estructurados, Gustavo. Data Lake House es analítica, pero a partir del Data Lake, no a partir del Data Warehouse. Vamos a hablar de eso. Lo importante es que cuando tú tienes, es más, de una vez, esta metáfora es la que yo siempre utilizo para diferenciar lo que es Data Warehouse con Data Lake. Primera regla. Siempre que hablamos de Data Warehouse, utilizamos SQL. Es decir, es una tabla que puede funcionar en una base de datos relacional. Efectivamente, el ejemplo de los calcetines es el que voy a dar. Yo, ¿cómo se llama? Llego a mi casa, veo mi ropa sucia, la meto a la lavadora hace su labor, saco la ropa, se seca y voy a mi closet. Yo voy a realizar, dentro del tema de los datos, varias operaciones. Estas operaciones de ingeniería de datos es identifico una fuente, extraigo los datos, los integro, los transformo, los limpio y después los guardo en otro lado. Eso se conoce como ETL. Extraer, transformar y cargar. Las personas normales, después de sacar su cubeta con la ropa seca, llegan a su armario, doblan la ropa y la acomodan donde están las camisas, los pantalones tienen que estar colgados, los zapatos tienen que estar en orden y los calcetines tienen que estar acomodados, hechos bolita y en un cajón en particular. Hay un esfuerzo. Yo tengo que hacer el esfuerzo para un pantalón que no voy a utilizar hasta dentro de 5 meses, porque es el pantalón de un traje que cayó la pandemia, pero ya lo doblé y ya lo acomodé. Este esfuerzo yo lo realicé al principio. Y entonces tengo mi cajón para zapatos, mi cajón para calcetines, mi cajón para ropa interior. Eso es el Data Warehouse. Yo ya tengo datos estructurados y ordenados. Tengo mis fuentes, las ordeno, las acomodo y las coloco en estos cajones. Y entonces con un query de SQL y ya con este esquema de tablas, yo puedo traerme la información que ya fue procesada de antemano. Eso es Data Warehouse. ¿Qué es el Data Lakehouse? Que es lo que yo hago. Agarro mi cesto, lo aviento al closet y me voy. No hice ningún esfuerzo previo. Ahí está mi relajo.
Mi señora me regaña, pero yo sé dónde están las cosas. Entonces, de repente, y es algo que me dice mi señora todo el tiempo, me dice, oye, ¿cómo puedes encontrar en todo tu tiradero los calcetines? Ah, es que yo sí sé dónde tengo los calcetines, tengo mi sistema. Ese es el ejemplo de los calcetines, Santulio, justamente. Yo ya sé dónde están los calcetines, ya me fijé dónde están. Entonces, si yo necesito el par de calcetines negros para los tenis, ya sé dónde están. El esfuerzo de identificar dónde están los tenis, buscar el par y juntarlos para usarlos, se realiza al momento que lo necesito, no antes. Eso es ELT. Extrae, carga y transforma. Cuando tú utilizas un data warehouse, siempre hay un esfuerzo previo para tener datos estructurados. Cuando tú utilizas un data lakehouse, tienes la información cruda y la procesas posteriormente. La que vive en forma tabular es el data warehouse. El lakehouse es un sistema de archivos que está repleto y distribuido por todos lados. Es el caos. Pero sabes dónde está cada uno de los elementos. Lo que tienes que hacer es identificar uno de los elementos y al momento, si es un pantalón, agarras el pantalón y lo planchas. El data lakehouse es sacaste, metiste inmediatamente al closet, te aventaste el cesto y cuando tú necesitaste el pantalón, lo sacaste y lo planchaste. La transformación la hiciste al final. En el caso del data warehouse, todos los datos tienen que ser ordenados de antemano. En el caso del data lakehouse, los datos tú los vas a ordenar cuando los necesitas. No, Looker es un sistema de BI, Gustavo. Es cuando ya tienes los datos no solamente ordenados, sino procesados y listos para la visualización. Looker es el hermano de Power BI y primo de Tableau. Entonces, el Data Lakehouse lo que te permite es en el momento de este gran cúmulo de información, extraer la información rápidamente, procesarla y entregarla. El tema es el esfuerzo. Hasta hace un par de décadas, el Data Lakehouse era imposible porque requerías un poder de cómputo intensivo durante cortos periodos de tiempo. Y cuando hablo de cómputo intensivo, hablo de decenas o cientos de computadoras trabajando en paralelo. Con el nacimiento de Hadoop y con el nacimiento de la nube, tú tienes cientos de recursos de cómputo, si no es que miles de recursos de cómputo en tiempos cortos, aprovisionados por Kubernetes, por ejemplo. Y entonces el Data Lakehouse se vuelve viable. Ah, esa es la parte interesante, Daniel. Tanto Data Lakehouse como Data Warehouse son OLAP. ¿Qué significa OLAP? Existen dos tipos de bases de datos. OTL y OLAP. OLT creo que es, perdón. Soy malísimo escribiendo. OLTP y OLAP. OLTP son bases de datos transaccionales, en donde lo importante es cómo tú haces transacciones en los registros, es decir, en los renglones. Cuando tú haces una compra, la compra tiene que estar registrada y no solamente en una tabla, sino en múltiples tablas relacionales. De hecho, para las transacciones existen ciertas normas. Seguramente ustedes han escuchado de la normalización de las bases de datos. Efectivamente, Cristian, COD.
toda la teoría relacional de COD aplicada a las bases de datos transaccionales. Cuando hablamos de OLAP, lo que nos interesa no son los renglones, no son los registros, sino las columnas completas. ¿Por qué? Porque OLAP es para analítica. T es transacción, A, analítica. En el caso de la analítica, tú lo que vas a hacer es hacer preguntas, no sobre cada registro, sino todos los registros de la base de datos. Y esa es una de las características del Data Lake y sobre todo de Spark. Los datos que ustedes tienen son inmutables. Es decir, la única manera en la que ustedes van a cambiar todos los datos que están en memoria es destruyéndolos y volviéndolos a cargar. Lo que van a hacer es, sobre estos datos, procesarlos, generar otras instancias, hacer modificaciones, pero cada uno de estos elementos es inmutable. Y entonces sí puedes hacer analítica. Lo que haces tú con el Data Warehouse es tener una sola tabla de normalizada o desnormalizada que contiene toda la información y puedes generar tus cubos y tus dimensiones y trabajar con los famosos facts, etcétera, 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 etcétera. Lo que vamos a trabajar durante el resto de este curso es cómo utilizamos estas estructuras ya ordenadas para utilizar queries con SQL. Digamos que en este momento vamos a hablar más que de Data Lakehouse, de Data Warehouse. Si nosotros utilizamos RDD, estamos hablando de Data Lake. ¿Sí queda claro? Recuerden, esta clase es para ustedes. No se queden con dudas. ¿Todo bien? Bueno, voy rapidísimo para que vean cómo funciona esto, porque ya nos quedan 8 minutos. Voy a hacer un ejemplo. Importo Pandas, que es la biblioteca de analítica de Python. Genero un data frame de Pandas en donde tengo una tabla en donde tengo una columna dirección, una columna rumbo, una columna llamada pasajeros y otra que es documentado. Se supone que es la bitácora de, no sé, viajes en camión. Esto es un data frame de Pandas. Es una tabla en donde yo tengo elementos en cada una de las columnas del mismo tipo. Tengo cadena de caracteres en dirección, cadena de caracteres en rumbo, enteros en pasajeros y booleanos en documentado. El atributo types me regresa el esquema. Object se refiere a que es un objeto de Python. Un objeto tipo str de string, otro objeto tipo str de string. Esto es importante, por cierto. Justamente hoy me lo echaron en cara. Python es un lenguaje interpretado y es muy lento. Lo que hace Python para hacer operaciones rápidas de analítica es llamar a bibliotecas de Fortran y de C. En el Lakehouse tú no puedes hacer queries de SQL, Gustavo, porque no está ordenada la información. Tienes otras maneras de hacer las cosas y eso es lo que hacemos con PySpark. Este es un pequeño subconjunto de lo que puede hacer Spark. Bien, vamos a continuar. Y el 64 es un tipo de datos de Fortran. Es un entero de 64 bits. Cuando hablamos de números, precisamente para optimizar la utilización de los recursos, este es un tipo de datos de Fortran. Dirección, rumbo y documentado son objetos de Python. Voy a crear ahora el data frame, pero de Spark.
No se preocupen por la advertencia. Es la manera en cómo trabaja Spark y está utilizando ¿cómo se llama? Un método que ya va a ser obsoleto, pero ustedes no se preocupen. Esto que ven en color rosado, anaranjado o algo así, es una advertencia. No se preocupen por las advertencias. Para yo poder ver un data frame, voy a utilizar el método show y también esto es importante. Una de las grandes ventajas que tiene Spark es que hace ejecuciones, ¿cómo se llama? Flojas, holgazanas. Es decir, hasta que tú no necesites una operación, no la vas a realizar. Y vamos a verlo. Llegamos a este punto. Me voy a Jobs. Híjole, ya me estoy tardando. Disculpen, a lo mejor me voy a tardar unos cuantos minutos. Aquí está el ejecutor. No ha ocurrido nada. En este momento no he utilizado Spark para nada. Oye, pero ya creaste aquí un data frame. Sí. Di la instrucción de que se crea el data frame. El data frame ya existe, pero no se ha ejecutado. Cuando yo le doy show, ahí es en donde viene Spark. Solamente hasta que yo utilicé show, se ejecutaron las etapas. Cada etapa tiene tareas. Estas tareas son internas de Scala y de Java. Puedo ver los trabajos. A las 3:55, aquí, se realizó una operación de añadidura, perdón, una operación que tuvo éxito. De aquí tengo los trabajos que se completaron correctamente. Aquí lo puedo ver más a detalle. En dónde se ejecutó, dónde estuvo el proceso y su estatus. Aquí están las 7 tareas de procesamiento local. Puedo ver si se movió el almacenamiento, no se movió. Y aquí tengo mi primer data frame. Es un data frame que está en memoria. Ahora lo que voy a hacer es show, pero solamente los dos primeros elementos. Ya tengo 6 jobs y si se fijan, ocurrieron en este momento. Veo las etapas y cuándo ocurrieron. Si yo ya hice algo, si yo ya hice una operación, no la voy a volver a hacer. Si estoy pidiendo solamente 2 elementos, bueno, el data frame está creado y lo único que hago es traerme esos 2 elementos que quedan. Puedo mostrar el esquema de los datos
Este esquema es de Spark. Y por ejemplo, yo quiero ver, yo voy a crear otro data frame, pero que va a estar compuesto por renglones. Lo primero que tengo que hacer es crear un RDD. Un RDD ordenado. Es un subconjunto de todos los RDDs que puedo tener. Da la casualidad de que está ordenado, pero el RDD puede contener cualquier tipo de dato. Ya se creó. Pero si ustedes se fijan, todavía tengo 6 jobs. Ya lo definí. Y ya voy a acabar rapidísimo, ¿eh? Voy a crear otro. Voy a crear un data frame a partir de RDD. Hasta este momento, es cuando se utiliza. Aquí lo que hice, si se fijan, ya están los trabajos. Hasta este momento estoy utilizando el RDD. Lo muestro y se realiza otra operación. Ahí, aquí está. No, ya lo había creado. Bueno, están los RDDs. Aquí está el segundo. Si ustedes se fijan, el tipo de dato no es booleano, sino que es un binario. Pero afortunadamente, Python pudo identificarlo como falso. Aquí está el otro trabajo. Trabajó más porque tuvo que procesar información que no era fácilmente identificable como un booleano. Yo puedo identificar una columna en el data frame. Así, identificando su nombre o utilizando un índice. Es la segunda columna, los índices empiezan en 0. Puedo ver el esquema y puedo tener más información sobre el esquema. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya me pasé 4 minutos, disculpen ustedes. ¿Hasta aquí todo está claro? ¿Vamos bien? A partir de aquí les explico qué es Spark y yo creo que ya mañana hablamos de SQL. Espero que haya quedado claro, les haya agradado y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.